En este tiempo de engaños y apostasía, Jesús te pregunta, si hoy regresaría, ¿te hallare viviendo en la fe verdadera? Hoy en Fe Verdadera vamos a hablar de algo que recuerdo que hace, no sé, calculé unos 15 o 20 años atrás, lo escuché por primera vez, ¿no? Lo predicó Jorge Arrasqui. Con Arrasqui no estoy de acuerdo en una cosa, en que es uno de los tantos ladrones de diezmo como la mayoría de todos los ejemplares de esos que no tienen fe. Pero él habló de una gran verdad, calculé, le dije 15, 20 o quizás un poco más, ¿no? Él habló de que los demonios estaban dirigiendo las reuniones, que los demonios estaban cantando coritos, que los demonios venían a la reunión a congregarse. Y yo en aquel entonces escuché 3 veces el sermón para poder interpretar tal cual él lo decía. Y sabe, no estaba errado, y no sigue errado, menos en la realidad de hoy. En Marcos capítulo 5, este relato también está en Mateo 8, 28 y al 34, también está en Lucas 8, 26 al 39, pero vamos a ver, Marcos 5 dice lo siguiente, dice, el título es el endemoniado gadareno. Y dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro uno de los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillo y cadena, mas la cadena habían sido hechas pedazos, ¿no? Miren la polenta que tenía, ¿no? Y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Qué bárbaro, ¿no? Un ser humano en esa condición. Y luego dice el verso 6, dice, cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Ajá. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo le dijo, Legión me llamo porque somos muchos. Bueno, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca de los montes un gran hato de cerdo padeciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso y salieron aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Esos fueron los cerdos. Qué terrible, ¿no? Después cuando Dios ya hizo ahí un milagro, ¿no? Dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Encontramos relatos de endemoniados que fueron libertados, ¿no?, en el transcurso del ministerio del Señor Jesús. En Mateo 4:10, cuando vienen a tentarlo, él mismo le dice, vete, Satanás, porque solo el Señor tu Dios adorará. Lo resistió 3 veces. En Lucas había una persona con un espíritu mudo, y él reprendió a ese espíritu de mudo y se fue. En Marcos 1:34 dice, muchos sanados y libertados. Habían traído a muchos enfermos, pero dentro de los enfermos también habían venido endemoniados, y él los había libertado a todos. Lucas 4:41 dice, muchos también, ¿ven? Muchos sanados ese día maravilloso en que vino el Señor. Muchos demonios salían, dice, muchos que estaban poseídos, los demonios salían volando cuando estaban en Cristo de la gloria. En Marcos 9:25 dice, el espíritu mudo y sordo. ¿Qué tal, Y el Señor Jesús le dijo, sal, y se fueron. Y extraordinario lo que Dios ha hecho, ¿no? A través del Cristo de la gloria, contra el reino de las tinieblas, en aquel entonces en el que Él habitó esta tierra y estuvo por ese tiempo con su ministerio 3 años y medio. Ahora, este endemoniado es uno muy particular a los que Él enfrentó en otras circunstancias, porque tiene un nombre, se llama el endemoniado de Gadareno. Era un lugar donde residían mucha gente,
No dice cómo se endemonió, no explica exactamente cómo entraron tantos demonios en ese hombre. Pero sí, acá la palabra nos enseña que el descuido del ser humano, o la búsqueda del ser humano de otra cosa que no sea Dios, puede llevarlo por caminos tenebrosos, de tal manera que los demonios se posesionen en las personas. Si hay algo que los demonios quieren es casualmente eso, posesionarse en la persona. Hoy en día tenemos 1000 maneras de que lo hagan a través de películas satánicas, inmunda, basura, que todos los días están sacando más satanismo, y que hay un sector y un público que lo consume, y que cada día tiene la mente más trastornada y más endemoniada. A través de juegos que hacen muchas veces los estudiantes, que se creen que está buenito, que hacer el juego de la copa y invocar a los demonios. Muchos se creen que pueden invocar al diablo y nunca van a pagar las consecuencias de lo que están haciendo. Muchos se creen vivos por eso. Igual que muchos que se creen que tiene poder para echarlo fuera, ¿no? Y hacen y deshacen un montón de cosas y dicen un montón de estupideces. Y el diablo se le debe matar de risa en la cara, pero tarde y temprano pagan las consecuencias. Porque no puede ser que esta persona haya podido tener 2000 demonios encima. Miren el poder físico que tenía, que lo ataban con grillo, que me imagino que eran pedazos de metal y cadena, y él lo rompía como si fuera nada. Dice acá, porque muchas veces habían sido atados con grillo y cadena, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie lo podía dominar. O sea que toda esa región de Gadara, tenían este gran problema de este hombre, que incluso vivían en los sepulcros porque comían de los huesos de los muertos. Me imagino lo que habrá ocurrido, nadie podía libertarlo, nadie tenía el poder. Todas las religiones practicadas en ese lugar, en ese orden, no tuvieron el poder ni el más mínimo para poder sacar a este hombre de esta situación desastrosa en la cual vivía. Y siempre pienso que si aún estaba vivo, si aún no se había matado, o aún los demonios no lo mataron, era porque Jesús tenía un propósito con él. Porque si no, hace rato se lo hubieran llevado para la eternidad y para el infierno. Pero cuando Dios tiene un propósito, nadie, ni el diablo, ni el infierno, ni 2000 demonios va a alterarlo. Y el propósito era que un día, cuando el Señor fuera para ese lugar, se encontraran cara a cara. Pero lo extraordinario es esto. Hoy en día hay gente que dice tenemos que rodear la cuadra, tenemos que rodear la ciudad, tenemos que rodear y tenemos que atar todos los demonios y el espíritu de fornicación, de adulterio, de vicio, de droga, de ladrón, de lo que fuera. Dice, porque Dios nos dio el poder y se van a caer la muralla. Viven en el Antiguo Testamento, se creen que son Israel cuando Dios no les mandó a hacer nada de eso. Viven en un mundo de fantasía donde los mismos demonios se le matan de risa. Y muchas veces viven tan ignorantes de la dirección del Espíritu Santo que en realidad no es Dios el que le habla ni el que le dice, sino son los mismos demonios que les llevan a entretenerse con todas esas bobeadas. Y usted se habrá dado cuenta. Porque vamos a volver a lo mismo. Muchos pentecostales predicaban hace 1 año y medio atrás, o hace 2 años, de que no había poder más grande que el poder de Jesucristo. Y que la muerte no tenía poder sobre nadie si Cristo no quería. Supuestamente predicaban un Jesucristo que tenía todo poder, pero bien robando a la gente con el diezmo. Ya tenía poder, pero no podía mantenerlos. Tenía que trabajar, ese es sencillo. Pero lo peor era que con la mentira de la pandemia se escondieron todos. Tenían un medio, un virus que ni siquiera lo ven y saben si existe o es mentira. Sacó al descubierto de que sus sermones no eran por Dios, ni era Dios el que estaba metido en ello. También sacó a relucir de que era una mentira la vida que llevaban, era una fachada. De los que menos se esperaba, fueron valientes y anduvieron siempre predicando, moviéndose, orando por la gente y supliendo necesidades. Y Dios los respaldó, nadie los detuvo. Y los que lo detenían, ellos le decían, somos hombres de Dios, estamos tratando de hacer un bien, estamos orando y sigan. Es más, muchas veces pidieron que oráramos por eso mismo. Pero los cobardes, los grandes ministerios que aún siguen, ahora se han levantado de nuevo para mentirle a la gente. Los grandes ministerios como el CFC, como Cristo de la Solución, como Catedral de la Fe, como Fe Pura, como Fe en Acción, como Fe no sé cuánto, y nadie tuvo fe en Cristo, que tenía poder para sanarlo, que tenía poder para libertarlo y que tenía poder para guardarlo. Nadie se acordó del Salmo 91, nadie se acordó del Salmo 121, nadie, todos se escondieron. Y estaban tan escondidos y tan llenos de miedo que cuando dijeron que había que inyectarse, fueron corriendo a inyectarse. Supuestamente eso para ser ejemplo, para que la grey lo siga. Así claro, la manga ignorante que te siguen van a hacer lo que va a hacer.
Pero acá cuando vio pues a Jesús de lejos, o sea, el mismo endemoniado vio a Jesús de lejos. Y hay algo extraordinario. Corrió hacia Jesús y se arrodilló ante él. Y los demonios lo conocían, sabían quién era el Cristo de la gloria, sabían quién andaba por esta tierra. Esos mismos confesaban y le decían: ¿qué tiene conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No era cualquiera, los demonios no estaban identificando a cualquiera, Todas las veces que se cruzó con los demonios en diferentes circunstancias, le dijeron lo mismo: Jesús, Hijo de David, Hijo del Dios Altísimo. Sabían que cuando se encontraba con Jesús se terminaba su fechoría, que en ese momento era el momento que ellos se tenían que ir de ese cuerpo, que ahí se le terminaba la función que cumplían en esos cuerpos que no tenían nada que ver. Siempre. Y sabe una cosa extraordinaria: las veces que Jesús libertó a un endemoniado, jamás se volvió a endemoniar. Hoy en día, o hace años, hacen campañas y supuestamente dice que en esas campañas libertan a los endemoniados, pero lo peor es que pasa un tiempo y vuelven a estar endemoniados. ¿Cómo? ¿No lo había libertado Jesucristo? Para mí que era Mateo 24:24, se levantarán falsos maestros y harán grandes prodigios y señales para engañar a los escogidos. Porque cuando Dios te sana para siempre, y cuando Dios te liberta para siempre. Dios no puede ir en contra de lo que Él dijo. Y estos demonios reconocieron a Él como el Dios Altísimo. Hoy en día hay cristianos que ni siquiera lo reconocen como Jesús, el Dios Altísimo. No lo reconocen como, porque al decirle lo mismo demonio, ¿qué tiene contra nosotros Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Le está diciendo: tú eres el que tiene todo el poder. No eres cualquiera. Eres el que hizo los cielos y la tierra. Eres el que conoce a cada estrella por su nombre. Eres el que sabe y conoce cada corazón de los seres humanos. Eres el que tiene poder para decidir si seguimos vivos o si seguimos muertos. Eres el que maneja la atmósfera, el aire, los gérmenes, la bacteria, los virus. Eres el poderoso. No eres cualquiera. Eres aquel por el cual existen todas las cosas y tienen vida. Los demonios lo reconocen como eso, como el todo. Y muchos cristianistas no lo reconocen como su sanador, como su salvador, como su guardador. No lo reconoce como aquel que tiene todo el poder en los cielos y la tierra. Van y ponen su vida en las manos de hombres corruptos. Te hemos dicho que más de una vez, tanto los de la Organización Mundial de la Salud como los del Nuevo Orden Mundial, esos son masones, son Illuminati, eso pertenece al reino de las tinieblas. Eso tienen sus reuniones satánicas para ver cómo destruyen este mundo, qué inventan, cómo engañan, cómo mienten, cómo meten a sus agentes dentro del sistema cristiano para corromperlos, cómo crean falsas religiones que aún así prediquen un 20% de Cristo y se los llevan al infierno a todo. Cómo involucrarse en las iglesias y engañarle a los pastores avarientos, que lo único que quieren es dinero, y desviarle de la doctrina verdadera y desviarlo del Cristo de la gloria. Y ahí es donde los demonios entran en la iglesia. Y ahí es donde los demonios cantan coritos, donde los demonios dirigen el culto, y ahí es donde los demonios predican en la iglesia. Es terrible, mire, porque si no vivimos una vida espiritual, si de verdad no vivimos una vida en comunión verdadera con Dios, si no vivimos dependiendo de su palabra, en este mundo tan maltratado por el diablo, si nosotros no sabemos discernir cómo el diablo se mueve y qué es lo que hace y a quién usa, estamos perdidos. Grandes congregaciones, miles de endemoniados, y van ahí contentos a los demonios a cantar y a saltar y a payasear, porque saben que no tienen poder de Dios. No existe el poder de Dios en esos lugares. No puede existir menos en un lugar donde el dinero, adoran al Dios dinero, honran al Dios dinero, y todo pasa por la plata. Jesús te salvó en la cruz del Calvario. Si tú crees eso y vives para Él, está todo listo, ya está, no tienes que pagarle nada a nadie. Tu salvación no depende de hombres que intercedan por ti, ya lo hizo Cristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. Y hay un solo Espíritu que te puede guiar a toda verdad, a toda justicia, y es el Espíritu Santo. Pocas palabras. Jesús le dijo: sal de este hombre, espíritu inmundo. Punto, se terminó. No había vuelta. Ahí el diablo no se revolcaba, no gritaba, no peleaba. Era Jesús. La palabra tenía poder. ¿Entiendes? Ahí Jesús no estaba ahí: diablo, te ato, te desato, te reprendo, te conjuro, te echo fuera. O sea,
sal, y era irse, se acabó, no había mucha vuelta que darle. Le concedió que saliera del cuerpo de ese hombre y fuera a los cerdos, porque para los judíos estaba prohibido comer cerdo, o sea que los que estaban criando esos cerdos lo estaban haciendo de contrabando. Que después se enojaron con él y dijeron que se vaya a ese lugar, porque lógico, estropearon el negocio económico de la venta de cerdo que no tenía que haber existido en Israel. Ojo, ¿eh? Pero algo extraordinario, ese hombre volvió a sus cabales después de haber estado en esa condición tan mala, tan perversa. Oro mucho para que Dios te levante hombres con el poder de verdadero del Espíritu Santo, que quizás no tenga un mango encima, pero que tenga poder de Dios, para que le demuestre a esta humanidad y a este mundo perdido dentro de llamado pentecostal y no pentecostales, de que hay un Dios que tiene poder y no necesita dinero para hacer las obras. Porque tenemos mucha gente enferma, psicológicamente, psiquiátricamente, y que necesita más que nada liberación, por no haberse convertido a Dios de corazón. ¿Me entiendes? No podemos ser un cristiano a media, porque el diablo te viene a poner miedo, te viene a poner temor. Y cuando vos tenés miedo a la muerte, estoy seguro que el Espíritu Santo no está dentro tuyo. Porque el Espíritu Santo no te va a dar miedo a la muerte, te va a dar poder para saber de que estás en el camino correcto. Imagínense, el mismo Cristo enfrentó su muerte en la cruz del Calvario ahí con todo placer. En ningún momento Él dijo, bájenme de acá, yo no tengo por qué estar acá. Los discípulos cuando le tocó morir, murieron con dignidad, contentos de dar la vida por Cristo, y así miles y miles y millones lo hicieron. Como que en este siglo XXI, donde tenemos la ventaja de tener la Biblia, donde tenemos la ventaja de tener todo el conocimiento para ser fieles, honestos, honrados, el diablo nos viene a batallar y nos viene a ganar y nos viene a convencer y nos viene a poner miedo de un virus que no sabemos si existe. Y el diablo mismo te viene a dar la solución. El mismo que te quiere matar y que te miente es el que te viene a ofrecer la solución, y la gente le cree. ¿Sabe? El diablo muchas veces está en la iglesia, en las iglesias que solamente tienen intereses económicos, donde solamente le importa la vanagloria, donde los pastores se vanaglorian de que tienen esto, de que tienen el otro, pero en las verdaderas, en las que Jesús llamó, quizás no veas grandes lujos ni nada por el estilo, pero sabe, ahí hay poder de Dios. Viene un endemoniado y con solo pisar el umbral cae desparramado y se manifiesta, pero no se manifiesta para hacer lío, se manifiesta para ser libre, para siempre, para la gloria de Dios. Tengo varios conocidos que lamentablemente sus hijos en su momento estuvieron muy mal y hasta algunos quisieron matarse y los llevaron a diferentes médicos y no lograron mejorar su condición. Entonces uno decidió llevarlo a ciertas congregaciones que oraron por ello y no se libertaron. Y cuando fueron a un humilde lugar, sencillo, práctico, donde no había muchas pompas ni muchos lujos, pero sí había hombres y mujeres consagradas a Dios, Dios los libertó en un abrir y cerrar de ojos. Estos conocidos me preguntaron, José, ¿por qué si lo llevamos al CFC no se libertó? ¿Por qué si lo llevamos a Cristo de la Zona y no se libertó? ¿Por qué si lo llevamos a Catedral de la Fe no se libertó? ¿Por qué lo llevamos a todo y no se libertó? Sencillo, el Espíritu Santo está en los lugares humildes, donde la persona es consagrada y no tiene intereses económicos. Pero por el momento, muchachos, hay muchos lugares donde Dios no maneja las congregaciones. Es el diablo. Y el endemoniado de Gadareno es un ejemplo de la cantidad de demonios que puede tener una persona y defender a rajatabla lo que se cree que es verdad, pero es mentira. Tengamos cuidado, Cristo viene pronto. O sea, cosa que te quedes por no estar en comunión con el Espíritu de Dios. En este tiempo de engaños y apostasía, Jesús te pregunta, si hoy regresaría, ¿te hallaré viviendo en la fe verdadera?